no me gusta presentarme, pues soy Marielos. Tengo 41 años, soy una mujer que creo que ha vivido más de lo que tendría que haber vivido a su edad. En cuanto a experiencias no muy agradables, pero creo que eso es lo que más me ha hecho ser muy resiliente. Eh, Así como una enfermedad, entonces creo que eso es lo que ha hecho como que el enfrentarme hacia el mundo desde otro lugar al normal, al que llamamos como normal. Y pues bueno, soy una mujer que le encantan los perros, le encanta el café, le encanta viajar, creo que eso es lo que es Marielos. Le gusta explorar culturas, le gusta salir de la caja y adicional, pues trabajo en lo que me gusta, en lo que amo, que es la psicología, pero no la psicología tradicional, sino que una psicología que realmente te vea en todo tu entorno y que busca la mejor técnica y la mejor herramienta, aún sea siendo alternativa, te ayude justamente a ti a sentirte mejor y a salir de los conflictos que al final todos tenemos, pero no todos tenemos las herramientas para poder salir de eso más fácilmente. Por casualidades de la vida. La verdad es que fue porque, bueno, yo quería seguir medicina y no me animé a seguir medicina. O sea, fue como, empecé, yo estudié en la Universidad Nacional, en la San Carlos, entonces cuando empecé a hacer el trámite de los exámenes, era el primer año que tocaba exámenes para entrar a la universidad. Y creo que el miedo ahí me ganó. Entonces, ¿cuál era la carrera que más se parecía a medicina? Psicología. Entonces, la verdad es que desconociendo por completo, yo era perito contador a nivel medio y pasarme a psicología fue totalmente un cambio, pero creo que cuando ya empecé a ir avanzando en el tercer año sí me di cuenta de que eso era lo mío. Ahí, entonces fue por casualidad, pero creo que el destino te lleva hacia el lugar. Tengo una prima que era una prima mayor que yo, en edad, que ella sí se dedicaba a psicología, pero ella no había estudiado en el país, entonces para mí era como, bueno, o sea, ni siquiera estaba en la línea de las carreras que iba a estudiar, claro, para nada. Yo estaba en medicina, sí me salía psicología como una opción A, pero era o medicina o me gustaban mucho las leyes, entonces también era como ser abogada, pero de ahí me fui a lo que se parecía más a medicina. Uf, ¿cómo ha cambiado? Bueno, primero la seguridad. Yo creo que eso es cuando uno recién comienza. Bueno, en la San Carlos, cuando en el tiempo que yo estudié teníamos la ventaja que se hacían prácticas desde que uno iniciaba. Entonces, el tercer año ya me tocó enfrentarme a estar en ambiente hospitalario, en poder atender niños, que era como lo primerito que te ponen a atender. Eh, y creo que la Marielos de ese entonces era muy insegura, eh, muy de explorar, porque siempre sí me ha gustado investigar, me ha gustado leer y todo, pero era como mucho de conocimiento y cómo lo ponía en práctica. Eso siempre era como el miedo a. Eh, Ahora ya no es tanto, sí busco siempre el conocimiento, pero ahora me voy más a vivencias, de cómo un libro te está diciendo cómo se vive ciertas técnicas, pero más es cómo lo vivo yo y qué experiencias son las que tengo, porque al final pues en la psicología toda persona es diferente. Y antes creo que uno se encerraba, bueno, tengo un criterio de diagnóstico que tiene que cumplir las personas y hay que decir tiene depresión, tiene ansiedad, tiene trastorno de tal cosa. Eh, Ahora creo que la diferencia es que no veo eso en las personas. Ahora veo simplemente una persona con una historia, que cada quien trae una historia que vivió de diferente manera, una crianza distinta y todo lo que has vivido te ha causado algún conflicto. Y eso no quiere decir que esa seas tú. No eres una depresión, no eres una ansiedad, no eres un trastorno. Creo que ese ha sido el cambio. Antes sí pensaba mucho en, tiene trastorno de ansiedad, tiene trastorno de depresión, tiene bipolaridad, o sea, porque nos enseñaron así, nos educaron así. Ahora lo que menos hago es ver a la persona como esto es lo que tiene, sino que trato de ver todo su entorno. Trabajo mucho, bueno, sí en la psicología tradicional sabemos que es muy importante el reconocer cómo la familia ha tenido esa influencia en ti, pero yo trabajo muchísimo algo que se llama terapias sistémicas, en donde ves el sistema de la persona no solamente con tu familia nuclear, sino que nos vamos a abuelos, tatarabuelos, o sea, nos vamos en toda esa línea
genética, que lo que hace es que ya está mucho más que comprobado científicamente, que también te da un ADN emocional que uno va repitiendo de generación en generación. Y pues utilizo herramientas que para algunas personas quizá tal vez no son eh, muy tradicionales, como las terapias alternativas que en el occidente ahora están utilizando más, pero en la India o algo se utilizaba la acupuntura, el budismo y todo esto, ¿no? La meditación, el yoga, que ahora pues está más que comprobado que eso causa muchos efectos diferentes en tu cerebro, y me voy más desde ahí, desde las ramas de la neurociencia, y dentro de la neurociencia entra yoga, meditación, budismo, constelaciones familiares, todas las terapias energéticas, que hay muchas, ¿no? Está la kinegenealogía, eh, kinesiología, bueno, tantas que al final es, bueno, lo que te ayude a tú poder complementar tu proceso terapéutico. O sea, sí utilizo herramientas terapéuticas, que sí son súper tradicionales, técnicas como la terapia racional cognitiva eh, o la cognitivo-conductual, que son súper buenas y son poderosas, pero adicional siempre va a haber algo que te va a dar como más estabilidad, y el creer en que algo más te da también, que tú lo elegiste, te da como que el empoderamiento de poder decir si puedo salir de esto, no solamente dependiendo de lo que el psicólogo te diga. Entonces me voy hacia ahí. Yo soy paciente también, o sea, estoy desde el otro lado, tengo mi psicólogo de cabecera, pero eso a veces no es suficiente. Entonces empecé justamente a explorar, de hecho, el primer curso que recibí fue de kinegenealogía, que son movimientos musculares que tienen que ver con tus emociones, porque se activa el cerebro reptiliano, que es la parte instintiva de tu cerebro, y ahí por medio de movimientos que uno hace hay protocolos que te van dando las emociones. Y empecé a darme cuenta que pues sí, hay neuronas espejo, que eso forma justamente emociones que tienen una vibración energética, y tu cuerpo reacciona a esas vibraciones. Entonces empecé a darme cuenta que no solamente el estar hablando de lo que sientes te transformaba. Entonces empecé a explorar todas esas técnicas alternativas en la meditación, el yoga, ahora que están, antes no sé, no era tan famoso el mindfulness, ahora sí, ya está 1000 veces comprobado que es una técnica, de hecho ya entra dentro de las terapias de la tercera generación en la psicología, pero que es reciente. Antes era como, no, la meditación era nada más de budistas, o te tenías que ir al Tíbet, o te tenías que ir a un lugar lejos, aislado, para realmente ver que eso tenía efecto. Ahora hay muchas herramientas que con la atención plena y el mindfulness cambian tu conexión entre el cuerpo, emociones, tu alma, se utiliza con las respiraciones. Entonces hay muchas técnicas muy energéticas, habrán algunos que utilizan piedras, otras personas que utilizan eh, masajes, o sea, hay muchas cosas, y casi que todas me he metido a explorar para ver realmente qué se siente. Y bueno, por eso es tan famoso, que es medicina eh, ancestral, que antes no existía lo químico, ¿no? Y funcionaba. Entonces, no estoy diciendo que lo químico no funcione, porque sí, es un complemento, pero eso me llevó justamente a especializarme en técnicas que no son tan tradicionales, sino que son un poco más alternativas, la bioneuromoción, por ejemplo, también. Puede ser paciente, consultante, acompañante. Para mí, mi trabajo es nada más acompañar. Yo siempre lo digo, yo tengo el conocimiento, yo te voy a ayudar a tener otro punto de vista del que tú piensas. Lo primero que noto es cómo está funcionando tu cerebro. ¿Por qué? Porque todos tenemos un sistema de creencias de acuerdo a nuestra ADN genético. Y lo que busco es eso, el que nada más te dé un punto de vista diferente al que tú crees que tienes. Y te va a hacer clic, porque justamente es como están funcionando tus pensamientos. Entonces es empezar a transformar creencias, aprender a que, bueno, a regresar a lo básico, que es aprender a reconocer nuevamente tus emociones. Entonces, no le llamo, de hecho, la mayoría de las personas que atiendo, todas me llaman por mi nombre. O sea, no soy ni licenciada ni nada de eso, sino que soy Marielos, y lo único que hago es acompañarte en el proceso que estés viviendo. Sí, ansiedad creo que es la más común, vamos a llamarlo así.
que no debería ser común. Eso es algo bien importante, porque sí es cierto, la ansiedad que ahorita está de moda por la película de Intensamente, que salió justamente a decir, bueno, la ansiedad es una emoción. Sí es una emoción, pero es una emoción compuesta. Y bueno, es una emoción secundaria. De hecho, si nos vamos a la teoría, es una emoción secundaria que se deriva del miedo, de las emociones básicas, que es el miedo. Y todos nos enfrentamos a estos procesos de ansiedad porque el estrés es algo natural. Entonces el estrés es algo que sí nos ocurre a todos, es un mecanismo de alerta, de hecho, que el cerebro utiliza para mantenernos en sobrevivencia, pero la ansiedad se da cuando tenemos una amenaza constante. Entonces creemos que es algo natural, eh, pero cada vez está viendo más común me dan ataques de pánico, no puedo salir de la casa o estoy en el tráfico y siento que voy a explotar porque no avanza 5 minutos y sí creo que se ha normalizado me siento con esa necesidad constante de saber qué va a pasar en 10 minutos, en 15 minutos, o sea, el teléfono nos lo vive recordando, ¿no? Tenemos alertas para todo y eso ha hecho que sí haya más ansiedad, de hecho también es producto de la pandemia, el haber estado tanto tiempo aislados, sin bueno, en amenaza constante, porque nuestra vida estaba en amenaza, entonces eso ahora es el resultado de haber vivido todo este proceso de nos podíamos morir, ¿no? Entonces el cerebro se quedó justamente en una amenaza constante. Y de depresión, precisamente porque hay mucha gente que se quedó en soledad completa. El aislarte te aisló del mundo, literal. Y sigues así. Entonces ahora es mucho más difícil crear vínculos que realmente sean saludables. Entonces sí hay muchos casos, más de ansiedad que de depresión, pero generalmente van acompañados. Hay muchas maneras, creo que ahora una de las ventajas de tener en el Internet todo es que te da muchos recursos, claro, hay que buscar páginas que sean científicas y que tengan un respaldo profesional. Eh, el mindfulness es una de las mejores herramientas para trabajar la ansiedad. De hecho, yo estoy casi segura que si alguien trabaja mindfulness en un proceso de 6 meses, diariamente sales de crisis de ansiedad. O sea, realmente el conectar, el ir conociéndote, hay muchas maneras de poder saber qué te está pasando. Quizá no va a ser tan específico de qué es lo que te lo generó, porque siempre hay un detonante en la ansiedad y en la depresión. Hubo siempre un trauma o un bioshock que te lo activa, pero buscar herramientas, podcasts, ahora tenemos también a la mano muchos podcasts, mucha información a través de técnicas, o sea, ahora tú te pones a buscar en Spotify o en YouTube técnicas para poder manejar o dormirte en 5 minutos o relajarte o cómo saber respirar y eso ayuda, porque justamente la ansiedad eso es lo que busca, el que tú pares y conectes de alguna manera contigo para saber qué te está pasando. Y mientras tengas esa información de qué te está pasando, mientras hagas eso, te va a ir saliendo la respuesta. Y ahí vas a sentir la necesidad de ir a terapia. Es indispensable porque, como te digo, viene, o sea, nuestro mecanismo de acción de defensa ante el estrés es siempre con una acción. Entonces, bueno, tenemos dos maneras de poder enfrentar el estrés. Unos tenemos una, otros tenemos la segunda. Esto viene desde la época neandertal. ¿Somos cazadores o somos de los que nos quedábamos en la tribu, cuidando la tribu o esperando que viniera el que había cazado para hacer la comida? ¿Verdad? Entonces le llamamos un mecanismo de defensa de cazadores o un mecanismo de defensa de huida. Entonces, cuando somos cazadores, ese va a ser tu respuesta ante cualquier evento que te ponga en alerta y que necesitamos estar en sobrevivencia. Hasta ahí es saludable. O sea, tú, por ejemplo, ves un accidente y eres cazador y te das cuenta que acaba de pasar y que nadie ha llamado a los bomberos, entonces yo me bajo y voy a ver si puedo ayudar en algo. Ese es tu instinto cazador. Si, por ejemplo, están las otras personas que ven un accidente y es como, no, esto es lo peor que puede pasar, les da miedo, les empieza a dar taquicardia y es como pasa rápido porque algo está pasando, su mecanismo de acción ante el estrés es de huida, ¿verdad? Y hay otros que se quedan paralizados,
que no saben absolutamente qué hacer y están esperando que alguien llegue y los mueve. Generalmente también ellos son de huida. Eso es natural y es normal. El problema es que eso te pase constantemente. Por ejemplo, si constantemente estás de huida o constantemente necesitas ponerte en riesgo porque ves algo y eres el salvador de querer ir a hacerlo, entonces ahí ya tu pensamiento, tu cerebro lo toma como una amenaza. Y ahí está el conflicto. ¿Por qué? Porque quizá pasó el evento, pero te quedaste con dolor de espalda o te quedaste con taquicardia o de ahí vuelves a pasar en el mismo lugar y decís, aquí me va a pasar algo porque aquí hubo un accidente. Ahí es justamente cuando ya tu sistema de alerta ya no se quedó en alerta, sino que se quedó en amenaza. Y eso ya todo tu cuerpo lo registró y eso es lo que te lo va a ir avisando constantemente que hay un peligro. Y el estar en peligro constante nos da ataques de pánico o nos llega realmente a lastimar muchísimo, porque lo que está buscando tu cuerpo es que pares y que identifiques la emoción, que esa es la clave de los mecanismos de acción de defensa. Quien lo moviliza primero, o sea, les da como el starter para que funcione, es una emoción. Bueno, el síntoma más común es palpitaciones, ¿verdad? O sea, tu corazón empieza a latir muy rápido, que eso siempre va a pasar, o sea, tu cuerpo te va a avisar que algo está pasando. Hay personas que empiezan a temblar, hay personas que sienten que les sudan las manos, hay personas que sienten que necesitan como que respirar más profundo o empiezan a tener un poco de hiperventilación. Eh, ¿Qué otras cosas pueden ser? Sienten que les falta el aire precisamente por eso, se les duermen a veces las manos, te duele el estómago, a algunos es así, les duele el estómago. Eh, ¿Qué otras cosas? Bueno, en general es un malestar físico que lo que vas a sentir es que te vas a estar muriendo o que te va a dar un infarto. Sí, eso es, que eso es un ataque de pánico. Y viene acompañado de pensamientos de me voy a morir o me va a pasar esto, ¿no? O sea, me va a pasar eh, no sé, si fue un accidente, va a venir un carro y nos va a mandar a volar a todos, o en un temblor, ¿no? También eso pasa, ¿no? Que ahí se activa el mecanismo de alerta. Hay personas que nos podemos quedar sentados, hay un temblor y es como, bueno, sí, está temblando y no pasa nada. Por lo general ellos tienen un mecanismo de estrés de cazador y hay otras personas que es como está temblando y ya estoy viendo dónde me voy a ir a cubrir o salgo corriendo o me quedo paralizado. También no hago nada. Entonces ahí los pensamientos son los que, y si tiembla otra vez? Te quedas con eso. ¿Y si tiembla otra vez? ¿Y si el techo no aguanta? ¿Y si se me cae el mueble de que tengo la parte de mi cama encima y no despierto? O sea, empiezan todos esos pensamientos que es un síntoma, claro, o sea, si tus pensamientos siempre están hacia el futuro, de qué es lo peor que puede pasar, generalmente es porque tu personalidad está siendo también ansiosa, que eso es otra de las cosas. A veces no es detonante por algún evento, sino que ya creciste con esa ansiedad. Por la crianza e inclusive a veces si por ejemplo mis papás o mis abuelos también tuvieron procesos de ansiedad que antes era muy común pero nadie los hablaba, nadie los decía. O sea, no se diagnosticaban, por así decirlo. Pero te doy un ejemplo. Yo tuve en una ocasión una paciente que tenía eh, un trastorno de ansiedad, ya estaba diagnosticado, medicada por psiquiatra, que eso es otra de las cosas. Cuando el proceso de ansiedad lleva ya muchísimo tiempo, o sea, ya tienes más de 9 meses, un año con ataques de pánico, generalmente ya se convierten en trastornos. Y el trastorno es que químicamente tu cerebro cambia la manera en cómo funciona y te baja todo los neurotransmisores empiezan a funcionar de manera diferente y te van a dar ansiedad siempre por ya no solo por un evento, sino que por muchos otros. Entonces hay mucha gente que te contó este caso. Eh, Ella antes de la pandemia, ya había pasado por unos eventos de ansiedad. ¿Cuáles eran sus eventos de ansiedad? Bueno, cuando salía
no le gustaba mucho ir a lugares donde había mucha gente, se metía a elevadores y era como, no, mejor espero que vaya solo o que vaya nada más una o dos personas. Cuando estaba en el elevador siempre era como, ¿y si se cae? Sí, desde ahí. Y durante la pandemia, eh, hubo una vez que iba manejando en el carro y le empezó, o sea, era el toque de queda, donde tenía que llegar rápido a su casa y le agarró el toque de queda en el tráfico y ya no pudo manejar. O sea, empezó a pensar que la iba a agarrar la policía, que se la iban a llevar a no sé dónde, o sea, empezó con lo más catastrófico y que para colmo se iba a contagiar y que si se contagiaba entonces su familia iba a morir, su mamá iba a morir y que qué iba a pasar si ella se quedaba sola. Todos esos pensamientos hicieron que ella ya no pudiera manejar en plena Aguilar Batres, sí, y en pleno toque de queda, donde todo el mundo estaba en el tráfico. A partir de ahí, ella ya no salió de la casa y cuando vino conmigo, bueno, que la atendíamos en línea en ese entonces, ella llegó al punto donde no podía salir de la casa, pero luego no podía salir de su cuarto y luego no podía ni siquiera comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su mismo cuerpo le empezó a meter información totalmente no cierta, porque eso es otra de las cosas, los pensamientos no son realidades. Eh, y bueno, cuando empezamos a explorar todo su entorno familiar, la mamá también había padecido de procesos de ansiedad, pero nunca lo había mencionado. Pero la mamá, sus procesos de ansiedad era cuando comía. O sea, era cuando ella comía, entonces aparte tenía un trastorno, todavía tenido un trastorno alimenticio de infancia. eh, Era un estrés, ¿no? Era una ansiedad total de comí esto y me va a engordar y no va a funcionar y todo, ¿no? Que nadie lo había asociado a que la mamá había pasado por esos procesos de ansiedad. Cuando empezamos a explorar un poquito más allá del proceso de ansiedad de la mamá, eh, lo de la comida tenía que ver muchísimo con cómo la mamá había sido criada. Y la mamá había sido criada por militares, ¿sí? Bueno, para no hacerte la larga, al final ella fue tanto su proceso de ansiedad que ya no comía, porque cuando comía tenía que ir al baño y en el baño era donde le daban más los ataques de ansiedad. Entonces empezó a asociar, el cerebro empieza a asociar esto. Cuando vimos su línea genética, el abuelo que había sido militar, él había sido parte del conflicto armado, de cuando estuvo el conflicto armado, y él era el encargado de las torturas. Y una de las principales torturas que hacían era que agarraban la cabeza de la persona y lo metían en el inodoro. Entonces era su peor lugar donde tenía procesos de ansiedad, o sea, ataques de pánico, pero así incapacitantes, era en el baño. Y cuando empezamos a descodificar toda esa programación, su ansiedad literalmente mejoró en un 2x3. O sea, el otro día ella empezó a hacer toda la... O sea, le hicimos ejercicios, se hicieron todos los procesos de ver cómo había estado la línea genética y cuando ella empezó a darse cuenta que la ansiedad no había sido algo que ella había vivido, sino que nada más traía ese ADN emocional, empezó a sanar. Claro, hay otros procesos de ansiedad que sí tienen que ver con eventos traumáticos.